Buenas, mi nombre es Kendry Joana Rodríguez Campos, soy graduada y hoy les vengo a hablar del área de emprendimiento del tema comunicación no verbal. La comunicación no verbal es el proceso de comunicación en el que existe un envío y recepción de mensajes sin palabras, es decir, mediante indicios, gestos y signos. No posee estructura sintáctica, por lo que no es posible analizar secuencias de constituyentes jerárquicos. Estos mensajes pueden ser comunicados a la kinética, gestos, lenguaje corporal, postura, expresión facial, contacto visual, etc. El paralenguaje, la proxémica y la cronémica. El lenguaje sonoro. La expresión sonora o lenguaje sonoro es aquel sistema de comunicación específico en que la transmisión del mensaje se realiza a través de señales acústicas inteligibles para el ser humano. El lenguaje sonoro lo articulan 4 elementos. Primera, la palabra, voz humana. En el lenguaje sonoro es más importante el tono, connotación, que el significado de la palabra, de tonación. Una buena voz comunicadora debe ser, dentro de lo posible, clara, diferenciada, bien timbrada y sobre todo inteligible. Segundo, la música. Dentro de la expresión sonora, la música puede ejercer varios roles. Puede ser el propio objeto de la comunicación, puede reforzar otros mensajes y puede cumplir la función de los signos de puntuación. En radio son frecuentes las ráfagas, golpes musicales, etc. Tercero, los ruidos, el sonido ambiental o efectos sonoros. Cuarto, los silencios. Silencio es ausencia de sonido, ya sea palabra, música o ruido. El silencio puede ser consecuencia de un error, pero comúnmente en la expresión sonora el silencio sirve de pausa reflexiva tras una comunicación para ayudar a volar el mensaje. El lenguaje de los objetos. Se le llama así a cualquier lenguaje de programación que implemente los conceptos definidos por la programación orientada a objetos. Cabe notar que los conceptos definidos en la programación orientada a objetos no son una condición, sino que son para definir que un lenguaje es orientado a objetos. Existen conceptos que pueden estar ausentes en un lenguaje dado y, sin embargo, no invalidar su definición como lenguaje orientado a objetos. El lenguaje de los signos. El lenguaje de los signos son lenguas naturales o producción gestual y percepción visual que tiene estructuras gramaticales perfectamente definidas y distintas de las lenguas orales con las que cohabitan. Acción de información, comunicación. Acción efecto de comunicar o comunicarse. Transmisión de la información en el seno del grupo. Consideración de sus relaciones con la estructura de este grupo. Conjunto de técnicas que permiten la difusión de mensajes escritos o audiovisuales a una audiencia vasta y heterogénea. Información. Acción efecto de informar. Dar a alguien noticia de alguna cosa. Conjunto de noticias o informes. La comunicación es percepción, crea expectativas y plantea exigencias. La información aumenta el conocimiento, comunica novedades. Contextos de la comunicación. En comunicación, el contexto es el conjunto de circunstancias en las cuales se produce la comunicación. Lugar y tiempo, cultura del emisor y el receptor. Mensajes sin contexto. Juan Carlos regresó. No aporta la información necesaria para que podamos entender el mensaje. Hablar con la cabeza. La voz interior es algo que vemos y oímos muy a menudo en teleseries y películas cuando el protagonista escucha su propia voz disertando sobre el problema que le aqueja en ese momento. Si bien es un truco televisivo, funciona de la misma manera en nuestros pensamientos en la realidad. La sonrisa. Desde pequeños se nos enseña que la madurez tiene que ver con la seriedad y la responsabilidad. Así, cuando crecemos, creemos que somos maduros porque nos ponemos serios. Somos
realistas y nos olvidamos de soñar. Y poco a poco acabamos aprendiendo a reprimir cualquier atisbo de sonrisa. Muchas gracias.